So Joshua chapter 4, Josué, verse 1 through 9. el capítulo 4, versículo 1 al 9. So, okay. Vamos a leerlos, start reading in English and then I read in Spanish. And it came to pass, when all the people had completely crossed over the Jordan, that the Lord spoke to Joshua, saying, Take for yourselves 12 men from the people, 1 man from every tribe, and command them, saying, Take for yourself 12 stones from here, out of the midst of the Jordan, from the place where the priest's feet stood firm. You shall carry them over with you and leave them in the lodging place where you lodge tonight. Verse 4. Then Joshua called the 12 men whom he had appointed from the children of Israel, 1 man of every tribe. And Joshua said to them, Cross over before the ark of the Lord your God into the midst of the Jordan, and each of you take up a stone on his shoulder, according to the number of the tribes of the children of Israel. Verse 6. That this may be a sign among you, when your children ask in time to come, saying, What do these stones mean to you? Then you shall answer them that the waters of the Jordan were cut off before the ark of the covenant of the Lord. When it crossed over the Jordan, the waters of the Jordan were cut off, and these stones shall be for a memorial to the children of Israel forever. Verse 8. And the children of Israel did so, just as Joshua commanded, and took up 12 stones from the midst of the Jordan, as the Lord had spoken to Joshua, according to the number of the tribes of the children of Israel, and carried them over with them into the place where they lodged, and laid them down there. Verse 9. Then Joshua set up 12 stones in the midst of the Jordan, in the place where the feet of the priest who bore the ark of the covenant stood, and they are there to this day. Dice, cuando toda la gente había acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, tomad he aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Versículo 5, les dijo Josué, pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Versículo 6, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y versículo 8, y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Versículo 9, Josué también levantó 12 piedras de medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Lo primero que quiero decirle es, The first thing I want to tell you is that hoy quiero enseñarles el milagro que está en camino. today I want to teach you about the miracle that is on the way. So quiero que repita, el milagro que está en I camino. want you to repeat, the miracle is on the way. So how many of you are expecting for a miracle? ¿Cuántos están expectando un milagro? Or that God intervene in something O que in Dios your life? intervenga en algo en su vida. So lo primero que Dios hace So the first thing that God does, para que el pueblo de Israel empezara a ver milagros, for the people of Israel to begin to see miracles, lo primero que Dios tuvo que hacer es sacarlos de su lugar de hábitat, donde estaban ellos conformes. the first thing that God had to do was take them out of their habitat where they were conformed. Y lo primero que Dios hizo fue dividir el mar. And the first thing God did was divide the seas. ¿Para qué dividió el mar Dios? Why did he divide it? Lo dividió no solamente para que pudieran escapar de He Faraón, not only did it so that they could escape Pharaoh, sino como la primera señal de la manifestación de Dios sobre lo que haría Él con ellos. but as the first sign of the manifestation of what he would do with them. Era la única manera de que ellos empezaran a ver los milagros de It was the Dios. only way that they will see the miracles of God. Ellos habían visto las demostraciones de Dios, They had seen the demonstrations of God, para que a través de estas demostraciones Faraón pudiera ver cuán poderoso era Dios. so that through these demonstrations, Pharaoh could see how powerful God was. Y ellos necesitaban ver milagros para creer. And they needed to see miracles so they too may believe.
cuando no hay milagros, no hay motivación. When there are no miracles, there is no Por eso es motivation. que hay muchos creyentes que no ven milagros y por eso no están motivados. That's why there are many believers that don't see miracles, and that's why they're not Pero motivated. the motivation is based on your faith. Pero la motivación está basada en tu fe. It's not what you're expecting, it's what you believe. No es lo que estás expectando, es lo que tú crees. Por eso es que usted tiene que empezar a creer That's why you have to start de believing que Dios hace milagros that God does miracles. y que Dios no hace excepción de personas. And God is not an exception of Quiere people. decir que si Dios ha hecho milagros en otra gente, That means if God has done miracles in other He will people, do it in you. lo va a hacer en usted. Él lo va a hacer en usted también. gonna do it in you Así too. que denle un aplauso, Señor. Give the Lord a Amén. hand clap. Amen. Tenemos que aprender a declarar We need to learn how to declare cuando las cosas no se nos están dando. when things are not going our way. Nosotros tenemos que empezar a declarar que algo poderoso We viene. need to begin to declare that something powerful When is coming. something is not happening, Cuando algo no está sucediendo, you need to start believing and confessing that something powerful is coming towards you. tiene que empezar a confesar y creer que algo poderoso viene para usted. Porque cuando algo poderoso, algo de Dios que es poderoso viene para tu vida, Because when something powerful of God comes to your life, lo primero que se va a interponer en ese poder es el enemigo the first thing that's going to intervene in that power is the enemy para confundirte to confuse y you hacerte perder la fe. and make you lose your faith. Por eso hay que entender que siempre en lo natural como en lo espiritual, So that's why you have to understand that always in the natural as in the las cosas spiritual, no se dan fácilmente. things don't happen easily. Pero si hay algo que Dios sí hace, But there is something that God does do, es que cuando las cosas se tornan difíciles es cuando Él se is manifiesta. that when things get difficult is when Una He vez más le manifests. digo, One more time I tell Dios you, no se va a manifestar hasta que algo no se torne difícil en su vida. God is not going to manifest until something becomes difficult in your Así que life. cuando las cosas estén bien difíciles, So when something gets really no difficult, se empiece a quejar. don't begin to complain. No se queje con Dios. Don't complain to Porque Dios God. no se mueve ni se manifiesta por tu queja. Because God is not manifesting by your whining. Dios se manifiesta por la oposición que tú tengas. God is manifested in the Dios opposition that no you va a carry. intervenir hasta que tú no puedas hacerlo. God is not going to intervene until you yourself can't do Cuando it. digo Dios no va a intervenir hasta que tú puedas hacerlo, cuando algo parece imposible para ti, What I'm saying is that He's not going to intervene until something difficult is for you. Dios no va a hacer nada en tu God vida. is not going to do anything in your life. Así que usted tiene que empezar So you need to begin a dejar que Dios sea Dios. to let God be God. Y no importa el problema It doesn't matter the que circumstance. venga, that comes. usted tiene que empezar a confesar You need to begin to de que confess Dios se va a manifestar poderosamente that God en tu is vida. going to manifest powerfully in your life. Así Amen. que denle un aplauso, Give the Lord Señor. a hand clap. No se queje cuando las cosas estén difíciles. Don't complain when things get Dele difficult. gracias a Dios. Give God thanks. Entonces hay una diferencia entre ser exitoso sin Dios, There's a difference in being successful with God. el que es exitoso sin Dios Who is successful without God tiene algo, Has es que something. él nunca va a poder cumplir el propósito de Dios. he will never be able to fulfill the purpose of God. Un exitoso sin Dios es alguien que no tiene propósito de Dios. Someone that is successful without God is someone that does not have a purpose Usted in puede God. ser exitoso en su conocimiento, en su capacidad intelectual You could be successful in your knowledge and your human capacity o en su inteligencia. or in your intelligence. Pero eso no quiere decir que usted está cumpliendo el propósito de Dios en But su vida. that doesn't mean that you're fulfilling the purpose of God in your life. Por eso es que hay mucha gente hoy en día That's why there are many people tratando de today buscar el éxito looking for success y están huyéndole al propósito de Dios. and they're running from God's purpose. ¿Cuántos de ustedes saben que usted nació y que tiene un propósito? How many of you know that you were born and you have a El purpose? problema que usted tiene más grande de saber que usted tiene un llamado y tiene un The propósito greatest problem that you have of knowing that you have a purpose and a calling es que dentro de ese propósito is that within that purpose hay una prueba. there is a trial. Y esa prueba And that es trial lo que te califica a ti para poder cumplir el propósito en tu vida. is what qualifies you so that you can fulfill God's purpose in your life. Porque Dios te califica God a qualifies you través de las pruebas. through your Una vez trials. más, Dios te califica a través de las pruebas. One more time, God qualifies you through your Porque trials. ahí en las pruebas es donde nos vamos fortaleciendo. Because it is in the trial that we are Ahí es donde strengthened. vamos adquiriendo un mayor nivel de fe. That's where we acquire a higher level of Y faith. cuando hablamos de adquirir un mayor nivel de fe, And when we speak about acquiring a higher level of faith, el que tiene realmente fe whoever has real faith tiene osadía. has boldness. El que no tiene osadía no tiene fe.
fe. Who has no boldness has no Por eso es faith. que mientras usted no esté haciendo nada That's why when you're not doing anything para pelear y para buscar aquello que Dios te prometió, to fight and to seek for what God promised usted you, simplemente es un creyente. you're just a believer. El creyente no es solamente uno que cree. A believer is not just one who El believes. creyente, el verdadero creyente es uno que hace. A real believer Es is one uno who que se does. arriesga. Is one who takes risks. Es uno que va más allá de las Is limitaciones. one who goes above the limitations. Es uno que no se conforma. He doesn't conform. Es uno que siempre está expectando algo nuevo y diferente It's en one that is Dios. always expecting Amén. something new and different in God. Amen. Entonces muchas personas huyen del llamado de Dios. So many people flee ¿Y from por the qué purpose huyen of del God. llamado de Dios? Porque en el llamado de Dios hay pruebas. Why do they flee from the calling of God? Because in the calling of God there are trials. Y a nadie le gustan las pruebas. And nobody likes trials. Amén. Amen. Y lo que no saben es que las pruebas no son solo de Dios, And what they don't know is that the trials are not only from God, sino que Dios las usa para perfeccionar nuestro llamado. but God uses it to perfect our calling. Y escuche esto, tarde o temprano, And listen to this. si Sooner usted or tiene, later, si usted tiene un propósito en Dios, if you have a purpose in God, miren, cuando yo veo a alguien que tiene un propósito en Dios when I see someone that has a y calling le in huye al God, propósito en Dios, and they flee from God's usted purpose, puede en un momento tratar de hacer las cosas a su manera. you could for a minute try to do Usted things your puede way. montar su negocio, You can do a business, usted puede conseguir un trabajo, you can get a job, pero tarde o temprano te vas a frustrar. but sooner or later you will get Y frustrated. el problema de la frustración The problem with the frustration no es que te frustres. is not that you get El problema frustrated. es que cuando tú le huyes al llamado de Dios The problem is when you o flee al from God's propósito de calling Dios or en tu the vida, purpose of God in your life, te va a tomar más tiempo conseguir la bendición. it's going to take longer for you to obtain the blessing. Por eso es que si Dios tiene un propósito en tu vida, That is why if God has a purpose no in your huyas, life, don't run. no te resistas, Don't resist. deja que Dios trabaje en ti. Let God work in you. Porque cuando tú dejas que Dios trabaje en ti, Because when you let God tú work te in you, acercas más a ese you propósito. get closer to that purpose. Amén. Así que mira al de lado y dile, Amen. tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestro Look at the propósito. person next to you and say, we need to let God work in our purpose. Lo más poderoso que un creyente debe tener The most powerful thing that a believer must have para demostrar, to demonstrate, lo más poderoso que un creyente debe tener para demostrar the most powerful thing that a believer should have to demonstrate es su testimonio. is your testimony. No son las palabras. It's not the words. Las palabras pueden conmover, Words can move someone, pero el testimonio puede convencer. but your testimony can Una convince. palabra puede conmover, pero un testimonio puede convencer. A word can move something or Cuando someone, no hay but a un testimony convinces. ¿qué es un testimonio? What is a testimony? Es dar una evidencia hablada de un hecho real. Is to give an evidence spoken of an actual fact. Cuando usted no tiene testimonio, When you have no testimony, usted no tiene credibilidad. La gente no tiene credibilidad en usted. people don't have Una vez más le credibility in digo, you. One more time I cuando tell usted no you, tiene testimonio, when you don't have testimony, nadie va a creer en usted. no one's going to believe in Pero you. cuando usted tiene testimonio, But when you have a todo el testimony, mundo va a empezar a creer en usted. everyone's going to begin to Y believe in you. cuando la gente cree en lo que Dios ha hecho en usted, And when people believe in what God has done in you, la gente va a creer más fácilmente en Dios. people are going to believe Por easier eso in es que God. no se jacte So don't boast, ni presuma. nor presume. Si usted tiene años en el Evangelio, If you've been in the si gospel for usted sabe years, mucho la palabra if de you know the Dios, word of God, porque no es eso lo que va a impresionar a la because gente. that's not what's going to impress the Lo que va a people. impresionar a la gente What's going to es impress ver lo que people Dios ha hecho en su Is vida. see what God has done in your life. Qué bueno que Dios te liberó. How good that God Qué delivered bueno you. que Dios te restauró. How good that God Qué restored bueno que you. Dios te sacó de las How tinieblas. good that God took you out Pero of la darkness. gente quiere ver But God- lo people que wanna Dios ha see hecho en tu matrimonio, what God did in your lo que marriage, Dios ha hecho en tus hijos, what God did in lo your que Dios kids, ha hecho en tu negocio, what God did in lo your que Dios ha business, hecho en tu trabajo, what God did in your lo que job, Dios ha hecho en tu enfermedad. what He did in your illness. Eso es lo que la gente quiere ver. That's what people want to Porque see. cuando la gente empieza a ver lo que tú has hecho, Because when people te begin to van see a what decir, they've yo done, quiero lo que tú tienes. they want Yo quiero what ir you have. donde tú vas. They want to go where Yo you quiero go. hacer lo que tú haces. wanna do what Yo you quiero do. conocer lo que tú conoces. wanna know what you know. Así que si en esta noche So if tonight no hay testimonio en tu vida, there's no testimony in tú your eres life, una persona frustrada. you're a frustrated Tú eres una person. persona fracasada. You're a- Tienes que empezar a you're a failure. despertarte. You need to wake up. Tienes que empezar a poner demanda en You Dios. need to put a demand on Poner God. demanda en Dios es Put a empezar demand a in creer God más is to en Dios. believe in God more. Es empezar a obedecerle Is a to begin Dios. to obey Es God. empezar a dar pasos de fe. Is to begin to give steps Que of hay faith. un testimonio que habla. There's a testimony Que no that haya speaks. solamente un presumido hablando de algo que no tiene. Not someone that's boasting on something they don't have.
have. No presuma de un Dios que usted no conoce. Don't presume of a God you Cuando don't usted know. conoce a Dios, usted puede dar una evidencia deductible, visible When you really know God, you can give an de evidence, a lo que visible Dios evidence hace en su vida of what y God está does in your haciendo en life su vida. and what He's doing in your life. Por eso es que si tú quieres que la gente crea en ti, So that's why if you want tienes people que to believe in empezar a you, demostrar lo que es Dios en tu You vida. need to demonstrate what God is in your life. No le hables a la gente. Don't speak to No people. le digas a la gente que crea Don't tell people cuando to tú no believe quieres creer. when you don't believe. Tienes que empezar a cambiar tu You need mente. to begin to change your Tienes que mind. empezar a creer más en Dios. You need to begin to believe Dios se va a more in God. glorificar. God is gonna Necesito la glorify batería del piano himself. aquí. Entonces lo más poderoso es un testimonio. So the most powerful thing is a testimony. Porque cuando mostramos un testimonio, mostramos realmente lo que Jesús es. Because when we show our testimony, we show what really Cuán Jesus poderoso is. es Jesús. How powerful Jesus is. Cuando declaramos la grandeza de Dios, When we declare the greatness of God, Él se empieza a manifestar He begins to y manifest desata su poder. and He releases His Por power. eso el diablo sabe That's why the devil knows que si nos quejamos, that if we complain, escuche, listen, cuando nos quejamos, when we complain, el diablo se ríe. the devil laughs. Porque el diablo sabe Because the devil knows que cuando nos quejamos, Dios no se that when we manifiesta en la complain, queja. God cannot manifest in the complaint. Dios se manifiesta en la fe. God manifests Por in eso es faith. que aunque el diablo haga lo que haga, So that's why when the devil does what he does, se levante, he can rise. se levante la oposición, The opposition rises. empieza a declarar lo que Dios va a hacer Begin por to encima declare de what todo God is going to eso. do on top of that. Porque cada vez Because que every tú te time quejas, debilitas la That fe you en Dios. complain, you Y Dios no diminish se the puede faith in manifestar. God, and God cannot manifest. Entonces Dios se manifiesta So God manifests no por la queja, sino por la confesión. not by the complaining, but by the Dios no se confession. manifiesta por la queja, sino se manifiesta por la He doesn't confesión. manifest by complaining, He manifests by confession. Por eso es que cuando hay un problema, So that is why when there's a empieza a problem, declarar lo que Dios va a begin to hacer desde declare what ahora. God will do in that En problem. medio del problema, In the midst of the en problem, medio de la crisis, in the midst of the en crisis, medio del desierto, in the midst of en the medio desert, de las in the circunstancias, midst of the circumstances, empieza a declarar, begin to mi Dios declare, me va a levantar, my God will lift mi me Dios up, me va a restaurar, my God will mi Dios restore me me, va a sanar, my God mi will Dios heal me me, va a bendecir, my God mi will Dios bless me va a me, proveer, my God will mi provide, Dios me va a liberar, my